Bien lo dices, Ricardo. Ay, no. Hoy, hace 25 años, asesinaron a Paco Stanley. En este mismo foro, el conductor hizo su último programa de televisión. La historia de su vida y muerte ha regresado a las conversaciones de todas las familias mexicanas, compañeros. Todos de alguna manera le conocimos y tocó nuestro corazón o nuestras vidas de alguna manera, Luz Helena. Así es, Florecita. Yo tuve la oportunidad de trabajar con él y hicimos varios programas de Al ritmo de la noche y recuerdo que siempre llegaba muy divertido, muy amable, generoso, hasta te relajaba conducir con él y era reírse todo el tiempo. Siempre muy generoso, Paco, y lo recuerdo la verdad con mucho cariño porque siempre fue muy amable. Yo solamente lo vi una vez, por el 94, 95 me parece, yo trabajaba en Televisa, en un programa que se llama Un Nuevo Día con César Costa y con Rebeca de Alba. En ese entonces era yo edecán y recibía a las personas que llegaban de invitados. Y me acuerdo perfecto que cuando llegó Paco Stanley a una entrevista, todo el staff lo recibió con muchísimo cariño. No tuve, yo era muy joven, yo tenía 21 años en ese entonces, la verdad no tuve una situación como Luz Helena de trabajo, pero sí permeaba esta parte de calidez en el trato hacia los demás. ¿Sabes qué, Sergio? Compañeras, hablar de este día es hablar de un asesinato terrible que no se ha esclarecido. Hablar de Paco Stanley es hablar de uno de los 2 o 3 conductores más importantes en la historia de esta industria. Sí. Sí. Uno de los hombres más queridos en la historia de esta industria. Entonces, por eso, para las generaciones tan jóvenes, no recuerdan cómo se paralizó la ciudad y necesitábamos justicia. Su familia necesita justicia misma que no se ha dado. Eso está ocurriendo ahora mismo. Las nuevas generaciones, a través de esta serie que está en todos lados y en las conversaciones de todos, ¿Quién lo mató?, están recuperando esa historia que tal vez no les tocó por edad, pero sí mediáticamente. Y la serie es sumamente polémica porque una cosa es lo que verdaderamente ocurrió y otra cosa es la ficción que hay dentro de la serie. Quienes le conocimos, a mí sí me tocó conocerlo, me tocó entrevistarlo, me tocó estar en la casa donde él recibía a la prensa, a los amigos. Entendíamos que llevaba una vida muy intensa, tanto como lo reflejaba en la televisión, Sergio. Mira, yo he visto algunos capítulos de la serie y la verdad, más allá de que te pueda gustar la manufactura, las actuaciones o no, respeto muchísimo el trabajo de todos los actores. Creo que como plantea la serie, creo que es muy doloroso que vuelvan a señalar a personas que al menos a nivel de justicia ya fueron declarados libres de cargos. Y entonces lo que te deja un poco en la serie es volver a sospechar que si de Mayito, que si Paola era tal forma. A quien sí conozco bien es a Paola Durante, por ejemplo. Y de lo único que puedo decir de Paola, porque me tocó verla aquí trabajar en Azteca, es una chava buena, trabajadora, luchona y que además le tocó vivir una pesadilla terrible. Que no tenía, ni la debía, ni la temía. Y gracias a su mamá fue que salió adelante. Así es. Es un momento histórico importante en el país, particularmente en la Ciudad de México, que hay que recordar qué estaba pasando. Insisto, son 2 temas. Uno, hablar de un hombre sumamente simpático, hoy a toro pasado polémico, porque la comedia, lo sabemos, no era la misma hace 25 años. El último programa que hizo Paco Stanley fue hace un cuarto de siglo. Evidentemente la comedia y la televisión han cambiado, pero era un hombre luminoso. Hacía todo lo incorrecto, todo lo que hoy consideraríamos como algo incorrecto, lo hacía Paco Stanley. Y todo el mundo en ese lo quería momento, y todo el lo mundo se celebraba, botaba de la risa. Esa No, es la bueno, realidad. todo el mundo prendíamos la televisión a la hora de la comida para verlo en sus programas y reírte con él. Y de verdad era muy agradable, era dulce. Pero era... había bullying, pero había coqueteo, claro, pero había discriminación, pero nada de eso se miraba como hoy se mira. Es que era otra línea, época, repito, una ha época pasado diferente. un cuarto de siglo de su último programa. Entonces, evidentemente, la televisión, la sociedad, las costumbres han ido evolucionando. Y no era el único programa, tantos programas en esa época que manejaban ese tipo de comedia, tanto mexicanos como extranjeros. Ahora, también que no se nos olvide, Paco Stanley vivió la pérdida de un hijo. Y eso también le cambia el rumbo de su vida. Y desde entonces supo lo que era la polémica, porque alrededor de la muerte de su hijo mayor se dijeron muchas cosas. Como a hoy en la serie se dicen muchas cosas claramente sobre quién era Paco,
Paco, si tenía adicciones, si era afecto a las drogas, de qué manera se relacionaba con sus compañeros, qué es verdad, qué es mentira. Creo que eso es lo que el público tiene que saber y documentarse un poco, porque la serie habla de mucha ficción. Que me parece que es muy importante rescatar eso. La serie, más allá de si está bien o no, está basada en muchas cosas que no sabemos. ¿Qué sí sabemos? Que tanto Mario, como Brenda, como Paola, con todo en contra, porque tenían todo en contra, fueron declarados inocentes. Entonces, no volvamos a señalar, y también me parece que desde aquí hay que mandarle un abrazo a su familia, porque la serie se llama ¿Quién lo mató? Y repito, muy lamentablemente, un cuarto de siglo después, seguimos sin saber. Y habla mucho de lo que pasa en nuestro país, ¿no? O sea, es increíble que un caso tan mediático y con tantas opiniones, hoy no sepas quién lo mató, ¿no? Y a nivel de justicia. Y la otra, que genere de nuevo morbo y volver a ver y señalar, eso es lo que no me gusta de la serie, volver a señalar a personas que no les comprobaron, estando dentro de la Claro, cárcel, claro. nada. Y eso es lo que hacen las nuevas generaciones cuando la ven y se enfrentan a ella. Ah, y entonces Mario Besares sí, él sí puso a Paco. Oye, y Jorge Gil también era... No, la gente que no conoció ese contexto que nosotros sí tenemos hace 25 años, se hace muchas preguntas y hay una revictimización. Por el otro lado, si se documentan, es muy interesante verla, Totalmente. ¿no? Pues lo recordamos a 25 años de esta terrible muerte. Quiero cerrar algo. Normalmente nunca hablamos de la competencia, ¿no? Pero tú dijiste algo y tocar a su familia. Lo conocemos muy bien. Muy bien. Es buen cuate, es buen compañero. Un abrazo a Paul Stanley, porque siempre llegamos también a él y él también es víctima de esta situación. Por supuesto, y debe ser dolorosísimo. Hoy ponía un posteo donde decía, te recuerdo todos los días. Abrazo, Paul. Abrazo. Abrazos, Y a toda Paul. la familia.